Shh. Escuchen, hay algo debajo de la cama. Mi abuela siempre me contaba esta historia. Cuando yo era niña, a mi abuela y a mí nos gustaba mucho escuchar historias de terror. Y siempre, cuando caía la tarde, encendía la radio para ponerle a la estación donde contaban historias de terror. Y jamás imaginé mandar esta historia a un canal. Ahora sé que saldrá. Me hubiera gustado que mi abuela lo hubiera podido escuchar. Su historia, aquí en este espacio. Sé que les gustará lo que tengo que contarles. Mi abuela nunca me lo contaba de día. Siempre esperaba a que se hiciera de noche, a que la casa estuviera en silencio, ella preparando chocolate caliente, y yo sentada en el comedor, esperándola. Decía que así era como se contaban las historias de terror, bajito, para que no las oiga cualquiera, mucho menos los espíritus. Escucha bien, me decía. Esto no es un cuento. Esto de verdad pasó, pues yo lo viví en carne propia. Me contaba que cuando ella era joven, vivía con mi abuelo, en una casa pobre de adobe, antes de que todo se modernizara, antes de que construyeran más casas, y todo lo que hay ahora en la actualidad. Antes no había nada, solo un pueblo con casas viejas y pobres. Aquí hago una pausa para decirles que nosotros somos de un pequeño pueblo, de Guanajuato, casi pegado a Jalisco. Mis abuelos tenían 3 hijos, mi mamá y mis 2 tíos. Eran muy pobres, tan pobres que a veces solo comían una sola vez al día. Mi abuelo se ganaba la vida vendiendo frijoles, semillas y cacahuates, mientras mi abuela se quedaba en casa a cuidar de mi mamá y mis tíos. Mi abuelo se iba con una canasta a vender a los otros pueblos cercanos. Aunque para él no eran tan cercanos, eran lejos, cansados y peligrosos. Salía de madrugada y a veces regresaba ya por la noche, con las manos vacías por no vender nada. Había días buenos y días malos, como todo negocio. Pero una vez regresó distinto. Mi abuela decía que había regresado tarde, más tarde de lo normal, que cuando lo vio entrar a la casa, se asustó. Tenía la cara blanca, como si le hubieran chupado la sangre, y los ojos los tenía desorbitados. Venía sudando y casi cayéndose, como si no hubiera tenido fuerzas. Decían que en el pueblo a veces se veían bolas de fuego subir al cerro, y que varias personas ya habían visto brujas cerca de las casas, buscando a quién llevarse, o si alguna mujer embarazada estuviera a punto de aliviarse. Mi abuela pensó que tal vez en su camino de regreso se pudo haber encontrado con una bruja, y temía que le hubiera pasado algo. Tal vez lo había atacado, o habían intentado llevárselo, pensó. Mi abuela le hablaba, pero mi abuelo no le respondía. No decía nada. Solo llegó a sentarse en una silla, temblando, casi a punto de desmayarse. Cuando mi abuela lo pudo tranquilizar un poco, por fin pudo soltar algunas palabras. Con la voz temblorosa y titubeando, dijo que había visto el diablo, que se le había aparecido cruzando el cerro. Mi abuelo lo describió tal como lo vio, no como se lo imaginan, con cuernos y con cola. Dijo que era un hombre elegante, muy grande, con un olor a putrefacción. Se veía que tenía puesto ropa fina, como de un hacendado. Traía guaraches. Tenía el pelo largo, muy negro. Y cuando mi abuelo miró hacia abajo, vio que sus pies no eran normales. Por un momento pensó que era alguna persona que quería comprarle semillas o cacahuates. Pero al ver sus pies, vio que eran patas de gallo. Las manos eran largas, huesudas, con uñas largas y de color oscuro. Venía montado en un caballo enorme, de color negro, tan negro que resaltaba entre la oscuridad. Decía mi abuelo que jamás escuchó las pisadas del caballo, que de un momento a otro solo estaba ahí, a un lado de él. Y ese hombre le pidió una bolsa de semillas. Dijo que venía de muy lejos y que quería ir comiendo algo por el camino.
Mi abuelo con miedo se negó. Le dijo que no podía regalar nada, que solo lo vendía, y que si quería tendría que pagar por ellas. Que había sido un día malo, y que no había podido vender nada, y que regalarle las semillas solo serían pérdidas para él y su familia. El hombre se quedó callado por un momento, y con una sonrisa y una voz gruesa, le dijo: Si tú me regalas las semillas, yo te puedo ayudar, Juan. Puedo darte todo lo que tú quieras. Tus hijos ya no van a pasar hambre, y tu esposa estará muy contenta. Sé inteligente, Juanito, y déjame ayudarte. Mi abuelo, asustado, solo quería que se fuera y quitárselo de encima. No pudo rezar, no le salían las palabras. Después de un rato, accedió y le dio la bolsa de semillas. El hombre sonrió y le dijo: Eso es ser muy inteligente, Juan. Yo sabía, por eso me gusta hacer trato con los verdaderos hombres. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Tomó las semillas y se las guardó en el abrigo, y con la otra mano sacó un morralito lleno de monedas de oro. Se las dio y le dijo algo que jamás lo olvidó. Ni él ni mi abuela. Este morral nunca se va a vaciar. Cada vez que gaste las monedas, al día siguiente, volverá a estar lleno. No tiene fin, así que tú gástalo como tú quieras. Pero eso sí te voy a decir. El morral se llenará, pero solo mientras vivas. Cuando mueras, el trato se acaba. ¿Te quedó claro, Juan? Esa noche mi abuelo llegó a la casa, temblando, y le enseñó las monedas a mi abuela. Ella no lo aceptó, y le dijo que eso no era bueno, y que de donde fuera que haya sacado esas monedas, que las regresara, que esas monedas no eran de Dios. Pero el hambre convence, y el miedo también. De esa noche todo cambió. De la nada construyeron la mejor casa del pueblo en aquellos años. Compraron tierras, negocios, y uno de ellos fue una cantina que se volvió muy famosa aquí y en otros pueblos. Personas de muy lejos venían hasta acá para tomarse alguna cerveza y de vez en cuando llevarse alguna muchacha. La cantina siempre estuvo llena y mi abuelo ya no salía de ahí. Todas las personas se preguntaban cómo de un día para otro tenía tanto si nunca había tenido nada. Vivieron como nunca habían vivido. Todo les salía bien, negocios, las tierras eran buenas para sembrar. Pero como todo contrato engañoso, siempre había una sorpresa. El diablo nunca les dijo que el dinero que les había dado tenía una maldición. Al poco tiempo, mi abuelo enfermó y un cáncer terrible en 3 años se lo llevó. De esos 3 años, solo uno pudo disfrutar el dinero como quiso. Los otros 2 fueron de dolor y sufrimiento. Estar tirado en cama y medicamentos que poco a poco lo fueron tumbando. Mi abuelo murió pobre de espíritu, aunque rico en monedas. Cuando murió, todo se vino abajo. El dinero se fue como si nunca hubiera existido. Mi abuela se quedó con algunas casas y la cantina, pero todo tuvo que vender para poder mantener a sus hijos. Las tierras ya no servían para sembrar y unas personas se las compraron a muy bajo precio. Todo se acabó, rápido, así como vino se fue. Mi abuela solo pudo quedarse con su casa y de ser de las familias más ricas, pasaron a no tener nada de nuevo. Mi abuela salió adelante sola. Crió a sus 3 hijos, con esfuerzo y hambre, otra vez. Pero ahora, con la conciencia limpia. Mi mamá y mis tíos crecieron y le comenzaban a ayudar. Mis tíos se casaron y se fueron de la casa. Y nos quedamos mi mamá, mi abuela y yo, hasta que murió mi abuela. Pero me acuerdo, y jamás se me va a olvidar, que en voz baja decía que el hombre de patas de gallo
la visitaba por las noches. Decía que nunca lo vio despierta, pero en sueños se le aparecía, elegante, idéntico como lo describía mi abuelo, siempre ofreciéndole el mismo trato, la misma oferta, riqueza, fortuna y de todo lo que ella quisiera. Que esta vez iba a ser diferente, pero en el sueño mi abuela siempre le respondía que no. Decía que mientras ella lo siguiera rechazando, él no podría tocarla ni hacerle nada. Y con una mirada fija y en voz baja me decía: el diablo no quita nada sin dar algo primero, y lo que cobra después nunca valdrá la pena. Y cuéntame, ¿tú aceptarías la oferta del diablo? Si es así, cuéntame, ¿qué oferta te gustaría hacerle? Te leo en los comentarios. Recuerda que estuviste escuchando Debajo de la Cama.